Creo que primero voy a enseñarles este libro que me gusta mucho cómo está y ilustra cuál es como el nuevo ethos de la escuela, la nueva escuela mexicana. Este se llama Es Nuestros Saberes y es de cuarto grado. La presentación es lo menos importante, ¿no? Dice no solo de pan vive el hombre, bla, 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 es más o menos como todos son iguales en todos los libros y platica un poco de como cuál es el tipo de pedagogía que quieren tener, ¿no? Es muy Pablo Freire, bla, 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 como que básicamente están diciendo queremos hacer una versión como más de como qué pasaría si Montessori no fuera fresa, nada más así, ¿no? Y esta es la forma en la que estructuran los libros, ¿no? El objetivo es comunal, ¿no? O sea, es el aula, el maestro guían, ¿no? Y te dan, hay diferentes temas, en todos los libros tienen diferentes temas. En algunos esto no ayuda y hay unos libros más adelante que yo voy a señalar y la neta siento que están más como cadáver exquisito que bien editados. Pero en este de nuestro saber siento que brilla muy bonito, que es más o menos la estructura que tiene. ¿No? Y ejes articuladores significa como qué tema tiene y así puedes como, digamos que si yo me imagino siendo niña en cuarto, que me gustó mucho un cacho de libro que decía pensamiento crítico y entonces me pongo a girar las páginas en lo que ya me aburrí, me pongo a girar las páginas y busco el iconito de pensamiento crítico y empiezo a leer nada más esos y me acaba gustando mucho. Yo siento que este tiene potencial de que le dé el gusto por aprender a muchos niños. Eso es muy bonito. Y ahorita van a ver por qué creo que esto sí es cierto, ¿no? Este, Aquí está más o menos la guía de cómo leerlo. Tienen las secciones, la información. Tiene una cosa rara que es todos los libros tienen como monedas viejas. No sé por qué. No sé quién. No sé quién del Museo de Monedas le dio un blowjob a alguien y le pusieron eso ahí. Pero está cool, I guess. Aquí abajo está la sección como para profundizar, que tiene como cosas extra que el maestro puede darles o dinámicas para que los padres de familia hablen con los alumnos, ¿no? Eso está muy bonito. Art Jar dice, peor, perdón, fui yo. Lo sabía. Y aquí vean este índice nada más. Texto monográfico, cómic, revista, boletín informativo, los textos discontinuos, bla, 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 bla. Llegas acá 20 páginas después, los murales, canciones tradicionales, anécdota, fantasía, literatura, arte, los fake news, luego la siguiente mitad del libro, sistema digestivo, nutrimentos, órganos del sistema digestivo, bla, 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 bla. Desarrollo biológico humano, embrión, cambios de la pubertad, madurez biológica, sistemas sexuales, cuidados de la salud sexual, ciclo menstrual. A mí me gusta mucho esto. Siento que está muy bonito. Siento que está. Hay muchos de de estas cosas que son mejores dadas juntas, ¿no? No todo tiene que estar en su clase única y creo que dejarlo a que el profe y que los alumnos y que los padres vean cómo interactuar con este libro, se presta exactamente para lo que están diseñando esta nueva escuela mexicana, ¿no? O sea, si esto funciona, va a ser la historia de éxito de este estilo de libro, ¿no? Ya veremos más, pero vamos a ver algunos ejemplitos, ¿no? Este, randomly vamos a ver. Mira, aquí, la moneda mexicana. Esta es de cobre de Sonora del 1859. Llégale, ¿no? Eh, Vamos a ver qué tema agarramos. Ok, ve. Órganos y sistema digestivo. Está muy bonito, muy normal aquí. Siento que está bien ilustrado. Todo, faringe, órgano, boca, cavidad. Y aquí abajo está como lo extra, ¿no? Recuerda, estamos en cuarto, ¿no? Entonces, esto es lo que el profe puede leer si, digamos, ya acabamos la clase o ya veo que voy bien de tiempo o alguien preguntó o algún alumno leyó eso y dijo, oiga, profe, qué es el zinc, ¿no? Y aquí tenemos el sistema digestivo, nutrimentos, y aquí profundicemos. La mezcla de sustancias que forman los alimentos, las macromoléculas, no pueden ser bla, 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 bla. Y tiene un código para que lo cheques. Y yo creo que esto es bueno ahora que ya, pues siento que más gente va a estar acostumbrada a estos códigos, ahora que ya los menús vienen así, creo que es algo que ya se introdujo un poco. Y si tienen críticas de esto del código, créanme que más allá va a haber algo relevante, no se preocupen. Pero en los casos donde la gente ya lo sabe usar, siento que es buena idea.
Algo chistoso de estos códigos y los links que manda no son propiamente de la SEP o de la gente que hace estos libros. Hay muchos como códigos que te mandan algo completamente random. Vean, que es, no sé, algunos son como cosas argentinas. Mira, este dice aprender en casa de la SEP. Algunos sí son hechos en casa y siento que esos van a ser los mejores. Entonces, media horota que se echaban por si alguien le hacía clic. ¿No? O sea, bueno, en realidad esto es material ya viejo alguno. Hay alguno que es material nuevo y hay alguno que son como, no sé, hechos por españoles o por argentinos o por colombianos. No sé, se nota que agarraron como, hey, ¿qué ponemos en este código QR? ¿No? Eso está bonito. Y de ahí te vamos al cuidado de gestión. Y después datos y tablas de datos. Y está raro, ¿no? Como que dices, ¿cómo fluye eso? Me gusta que eso puede quedar a cargo del profe. Donde no me encantó este break fue en otro libro donde básicamente hay un corte muy brusco entre dos temas y se regresa al mismo tema. Eso es lo que no me gustó. Digamos, es como si viniéramos primero estómago, intestino delgado, luego datos y luego regresáramos a recto llano, ¿no? O sea, ahí eso no concuerda. Y es lo que pasó en uno de los libros. Hay una parte en la que están hablando de problemas territoriales, como conflictos territoriales. Luego se ponen a hablar de las placas tectónicas y luego regresan a hablar de megaproyectos. Y siento que ahí hubo una discordancia que, en mi opinión, solo es que está mal editado el libro. No, siento que hay muchos libros que se nota que les echaron todas las ganas y algunos otros libros que siento que segmentos se lo dieron como al primo, ¿no? O sea, que siento que hubo algo de amiguismo o algo así porque la calidad está un poco fluctuante, ¿no? Y no, estamos ahorita hablando primero de las críticas que yo tengo y las cosas buenas de los libros en sí, ¿no? ¿Qué hay en el texto antes de ir al impacto social que tuvieron, ¿no? Y bueno, ahora voy a hablar de mis críticas a uno de los libros. Es, sobre todo, esperando yo que fuera a hacer el libro comunista del diablo, ¿no? Y leyendo los libros de texto de esos comunistas decoloniales adoctrinadores, el de lo humano y lo comunitario tiene la historia de la tecnología enteramente occidental, ¿no? O sea, dice que el papel se inventó a finales de la Edad Media, que no, o sea, eso es... La forma en la que lo encapsula es enteramente occidental, no, ni siquiera nos hacemos esto estaba pasando en China mientras, esto estaba pasando en Bagdad mientras, no, nada. Es un enfoque enteramente occidental del progreso y la ciencia. ¿Por qué? Porque, pues bueno, está todo enfocado a la productividad. Primero quiero volver a una cosa que dice: materiales, energía y conocimiento están íntimamente ligados por procesos productivos. Y dice: la energía mecánica del campesino es transformada en energía cinética para mover el arado. Y yo me quedé... Pero la energía mecánica es la suma de la cinética y la potencial. ¿De qué demonios estás hablando? Hay algunos errorcitos en los peores escritos. Hay algunas como cositas así que cualquier persona que sabe del tema, honestamente, profes o déjate a tus expertos, ¿no? Van a ver esto y decir como, ¿quién escribió esta mamada, no? Cuando es un segmento que se nota que está hecho por alguien experto del tema, está muy bien puesto. Cuando se nota que es, tenemos que hablar de productividad, échate algo sobre energía mecánica, una mamada, ¿no? Y pues sí, en el de lo humano y lo comunitario yo esperaba honestamente más cosas como, pues honestamente de lo que yo sí sé, ¿no? Yo estoy haciendo ahorita mi tesis sobre historia y filosofía de la ciencia y específicamente sobre, pues, cuál es el papel del científico en la sociedad, cuál es la responsabilidad del científico con la sociedad. Y viendo esto y parece que es un poco al revés, ¿no? Es como es la frase de Kennedy de no le preguntes a tu país qué puede hacer por ti, sino tú qué puedes hacer por tu país. Ese espíritu neoliberal está bien conservado aquí. ¿Para qué está la diversidad y todo esto? Está para que las prácticas culturales promuevan la mejora de productos. Eso me deja muy mal sabor de boca, ¿no? O sea, esto es lo único que hablan de como pueblos originarios o algo así en todo este libro, ¿no? Es en que podemos usar hacer este activismo cultural y a veces este activismo crudo, ¿no? No me latió nada eso. Y pues sí está muy de chambear. Obviamente es algo que sí, en todas las cosas de la 4T ha estado terrible. Ha sido todo lo que tenga que ver con drogas, ¿no? Todo lo que venga que ver con drogas ha sido súper punitivista. Ha sido un enfoque todo pendejo. La neta está hablando de sustancias adictivas y diciendo salvia. ¿Quién demonios se va a hacer adicta a la salvia? Miley Cyrus y ya, ¿no? O sea, esto no le va a afectar. ¿En qué momento vas a ver un chavo de
de prepa 5 metiéndose salvia tanto que es un problema, ¿no? O sea, es ridículo. Y no, es bastante molesto como alguien que toma, que toma estimulantes recetados, que la única vez que ves tus medicamentos mencionados es como si fueran el diablo, ¿no? Aquí la crítica que más me gusta es de Lev. Vamos a leer más de Lev Velázquez, por cierto. Lev Velázquez es un maestro y es parte importante de la CENTE. Y una de las voces más importantes, en mi opinión. Vamos a ver un segmento de él en específico. Y aquí hace una buena crítica al mismo libro, ¿no? Después de hablar de productividad, de chambear, y que ya que te dice que sí te sabes la de chambear, se pone a hacer, ya se pone hippie, y empieza a hablar, pero hippie neoliberal, que es el peor tipo de hippie. Misha dice, no es coincidencia el desabasto de meds. No es coincidencia para nada. Pero sí, Lev dice, la gestión, hace una crítica a este enfoque de la autoestima y todo esto, plática que honestamente no se distancia tanto de lo que te daría la sed del pan, ¿no? Es la gestión de sí mismo, el ethos del capitalismo del siglo XXI. Los capitalistas creen que hay emociones buenas y malas, y las primeras son las que no valen. A mí, cuando algo me indigna, me da rabia y ganas de cambiar eso. Secuelas del pensamiento neoliberal en los libros de la nueva escuela mexicana. Y es sí, esta hippiosez de ir a escuela de yoga cara, en lugar la gente lo vendía como iba a ser muy pachamama este libro. Quisiera que fuera más pachamama. Esto es más bien solo yoga de Laberinto Juárez, francamente, algunos cachos. Y pues sí. Entonces, sí, este libro en la mitad es tecnología y chambear, un tercio es educación física y no meterse drogas, obviamente con bastante gordofobia, y autoestima y no estar de malas. Eso fue un solo texto. Y ahí, eso es justo los textos que no me están gustando y los que siento que van a estar complicados de dar. Y no sé si valga la pena darlos así. Son los que son como 3 temas que no combinan entre los 3. Los que son chidos son como el primero que les puse, que son 70,000 temas y se pueden ligar bastante bien entre todos. Eso siento que sí es una nueva escuela mexicana. Que vi aquí, francamente, es 3 libros panistas viejos juntos. Y eso no tiene nada de nuevo, ¿no? Y bueno, quiero ver, este es sobre de un libro parecido, este es de Ética, Naturaleza y Sociedades, ¿no? Y el énfasis que a mí me sacó de onda fue los términos que usan. A veces hay quejas de que le falta conocimiento técnico, y vamos a pasar a uno importante de esos, pero lo que me frustra es donde sobra, ¿no? Este es el tweet en específico que me gusta mucho de este hilo. Luego viene este breve texto. En verdad, en primero de secundaria es necesario hablar de los modos de producción taylorista, fordista y toyotista. De entrada ni siquiera lo explican y lo mezclan con algo más parecido a un discurso que a un libro de texto. Las sociedades modernas capitalistas han avanzado en la explotación de parte de un pequeño grupo hacia la mayoría de la población, generando cada vez mayor cantidad de pobres y minoría de ricos. En el siglo XX se dio una producción de cadena llamada taylorista, que ya generaba algunas desigualdades similares a la actual política neoliberal. 1. Como ya les mostré, hay mucho neoliberal en los libros que ya están manejando, ¿no? La diferencia es que, en mi opinión, la mayoría del contenido anticapitalista no está en decir el capitalismo es malo y luego explicar el capitalismo como si fuera bueno. No, o sea, realmente están peleados con la desigualdad. Y bueno, eso no es nuevo, ¿no? Eso cualquier itamita que estudie economía te va a decir que el problema es la desigualdad y la mamada, ¿no? O sea, eso no es anticapitalismo. Y díganme, ¿qué chingados? Yo no soy de primero de secundaria, pero perdón, pero en ningún momento de la prepa, de la carrera, me tuve que preocupar por qué carajos es el modelo de producción taylorista. Es un modelo de producción específico, de como una forma específica de hacer como producción en cadena que hicieron un político en específico hace un chingo de tiempo, ¿no? El fordista yo creo que es hasta eso más importante, pero ni siquiera dices fordista, no es solo producción en cadena, y así se entiende, ¿no? O explicas qué es producción en cadena. No tienes que andarte peleando con toyotista, taylorista y fordista. Eso no es útil en ningún momento. Yo creo que no es ese tipo de especificidades no van a menos de que estudies, pues, economía. Esto es como segundo semestre de economía o tercero. No, es ridículo. Es como si en el de química te pusiéramos a hablar de ácidos de Bronsted y Lewis y no te explicáramos sobre hidrógeno y
y cloruros y mamadas así, ¿no? O sea, que no te explicáramos sobre cargas positivas, cargas negativas, sino te fuéramos directo a como densidad de nube de electrones, ¿no? Es ridículo. Quiero hacer ahorita una de las últimas críticas que a mí yo siento que son importantes antes de pasar a defender el libro, ¿no? Y es la Sociedad Matemática Mexicana, que además me gusta mucho cómo lo puso en esta entrevista, la Sociedad Matemática Mexicana. A lo largo de las últimas semanas se intensificó el debate por el contenido de los nuevos libros de texto de la SEP que serán distribuidos en todo el país para el ciclo escolar que está a punto de empezar. Expertos han advertido que el material académico no es coherente con los grados escolares y para platicar del tema hoy nos acompaña Gabriela Araujo, presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana, una de las asignaturas de las materias que específicamente se encuentra pues en el ojo del huracán. Buenos días, Gabriela, gracias por acompañarnos este día. Buenos días. Bienvenida, Gabriela, muchísimas gracias. ¿Qué diferencias hay entre el plan de estudios anterior y los libros de textos anteriores con respecto a las matemáticas, el peso que le daban a la materia y a las que tienen actualmente en estos nuevos libros de texto? Bueno, antes que nada yo quisiera puntualizar que nosotros nos posicionamos como Sociedad Matemática Mexicana hace aproximadamente 15 días. Como bien dicen ustedes, esto ha sido una polémica y bueno, se han escuchado voces por varios sitios. Yo he estado viendo los libros, he estado muy de cerca siguiendo todas las entrevistas y bueno, en realidad el proyecto educativo que se está planteando en estos nuevos libros es muy interesante, es muy bonito y es novedoso. Entonces, efectivamente, este proyecto de Nueva Escuela Mexicana es novedoso en términos nacionales. Sí se ha implementado en muchas escuelas particulares este proyecto constructivista de enseñar en base a tu entorno y obviamente fusionar las distintas materias. Entonces, de entrada sí me gustaría posicionarme como Sociedad Matemática Mexicana hablando de que nuestra postura no es política, es académica. Claro, es lo Los importante. libros son... la idea de los libros y de la Nueva Escuela Mexicana es una idea buena, linda, que trae consigo muchísimo trabajo pedagógico que tiene que ver con Piaget, con Freire, con grandes pensadores. Entonces, bueno, partiendo de esa base, me parece que el proyecto es bonito y... Pausa aquí porque eso es algo que me da un poco de esperanza, que creo que los conservadores están haciendo, acusando a los libros de texto de ser como antiintelectuales, anticiencia y todo así, pero los científicos que realmente se están metiendo están viendo que sí hay... Bueno, pues si eres alguien que realmente le importa la pedagogía, tú sabes que Piaget y Freire son voces gigantescas que han sido tristemente ignoradas en la pedagogía mexicana y que tomarlos más a cuenta es bueno, ¿no? O sea, es algo que podrías haber estado deseando y que estabas, no sé, a lo mejor era tu sueño guajiro cuando tú votaste por AMLO y creíste que todo iba a ser muy bonito, ¿no? Entonces, creo que en eso vamos a ver que la academia no se va a sumar a este tipo de cosas y lo único que queda, pues, es, como ya veremos después, pues oscurantismo, quema de libros y dinero de empresarios para empujar contra esto. Pero sigamos con la entrevista. El tema de las matemáticas, como bien tú dices, ha sido muy polémico. Sí. Por esta problemática, digamos, de lo que se ha estado hablando de la falta de contenido matemático en los libros. Creo que esto es lo que ha preocupado a nuestra comunidad y nosotros como Sociedad Matemática Mexicana debemos escuchar todas las voces. También hay matemáticos muy, no sé si contentos con el contenido matemático, pero como muy a favor del tipo de pedagogía, ¿no? ¿Y cómo precisamente podrían entonces los padres de familia estar tranquilos de acuerdo a este nuevo modelo educativo en donde, como bien mencionas, se trabaja con base a la realidad de los alumnos y obviamente pues la idiosincrasia de los alumnos? Me parece importante porque sí hay mucha polémica porque dicen, bueno, es que antes teníamos un libro de texto completo solamente para matemáticas. Y ahora, pues con este nuevo modelo educativo se incluyen dentro de ciertas lecciones, ¿no? Esa es como la idea, Ajá. ¿no? O sea, como no separar el conocimiento
y que todas las ciencias o todos los saberes, justo el Pero libro sí habla baja de la saberes. cantidad de lecciones de alguna Sí manera. baja la cantidad de lecciones de matemáticas. Hay una parte en la que se asume, o sea, lo que no le queda clara a la comunidad matemática, no nos queda claro a varios en la comunidad matemática, incluidos no solamente a los científicos. O sea, yo soy científica, trabajo en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Tuve la fortuna de hacer un libro de texto, la fortuna y la gran dificultad de hacer un libro de telesecundaria hace 15 años. O sea, fue de los mayores retos que he tenido. Y era para telesecundaria y te puedo decir que sí se pensaba en las comunidades también. O sea, no es verdad que nunca se pensara en tu entorno. Claro que era un libro totalmente hecho para llevarlo en comunidades rurales, ¿no? Entonces, El de telesecundaria, porque ahorita vamos a ver que, bueno, esto de adecuarlo a tu entorno sigue siendo un problema. Vamos a acabar la entrevista, pero voy a contestar comentarios y quería mencionar eso. Dice, Semes, ¿qué tal? Dice, pero es la misma TV Azteca, ¿no hizo quema de brujas con esos libros comunistas? Ah, sí, está raro la reacción de algunos, la diferencia de reacciones de algunos lugares. Yo creo que, pues bueno, ADN 40 debe tener una postura distinta, pero el empuje que salió de ahí es algo que hay que analizar más de fondo, perdón. Dice, es Semo, es tontísimo de la Torre diciendo que el comunismo estaba en contra de las matemáticas. Me dieron ganas de aventar libros de Kolmogorov o Shilov. Sí, si había un segmento de la represión del estalinismo hacia algunos académicos, que se esquivó de casi todo, era justo las matemáticas y la física, porque pues a fin de cuentas necesitabas para los cohetes, ¿no? Digo, biología es otra cosa, ¿no? De nuevo, yo he escrito antes sobre Lysenko y algún día a lo mejor les he hecho un stream sobre eso si les agrada, pero sí, ¿no? O sea, la matemática, la idea de que el comunismo está peleado con la ciencia es una estupidez. Y sobre todo cuando parece que la reacción es comunismo cuando no hay libro de matemáticas por separado, lo dijo Lenin. Eso es un comentario muy cagado y parece que sí es un poco la reacción de mucha gente. Pero bueno, ahorita vamos a acabar la entrevista, pero que yo sepa, los profes sí saben matemáticas y no necesitas que un libro te explique cómo enseñar a sumar, ¿no? O sea, Dios mío. Efectivamente, lo que sucede en estos libros, un poco lo que nos hemos dado cuenta es que se asumen las matemáticas como si las matemáticas ya hubieran sido enseñadas y entonces hay como poquitas prácticas puestas en distintos espacios y no hay todo un proceso cognoscitivo de las matemáticas. Desde luego, como todo mundo sabe, para aprender matemáticas hay que ejercitarlas muchísimo. Sí, eso es cierto. Entonces hay temas complejos, las matemáticas, como es bien sabido, o por lo menos es un lugar común, pues es una materia difícil en la que tú aprendes a razonar, a pensar, qué es lo que te da una lógica de pensamiento desde niño. Entonces sí es muy importante hacerles mucho énfasis y la comunidad está preocupada porque sienten que no hay un énfasis grande. Nosotros como Sociedad Matemática Mexicana y la Comisión de Educación de la Sociedad Matemática Mexicana está abierta a ayudar a la comunidad, o sea, a realmente abrir espacios de discusión. O sea, el planteamiento de los libros es bueno. Sabemos, ahora sí, ya sé que se estuvo trabajando con muchos profesores a muchos niveles. Sí se les capacitó para este cambio. Eso lo sé también por distintos profesores. Ahora, sí están preocupados. O sea, sí se tiene que complementar de alguna manera lo que traen los libros. Se tiene que complementar de alguna manera o se tienen que trabajar mucho con los maestros para que efectivamente en las comunidades, en los distintos espacios de nuestro país, ellos sepan cómo implementarlos. Vean ahí como casi cae en la trampa, que se tiene que complementar eso que está diciendo, pero entonces sí tienen que comprar a Santillana. Y lo que dice ella es, no, puede ser, si estás en una como prepa fresa y de todas maneras ya lo vienen a comprar, llégale, ¿no? Pero no es necesario, lo que se puede ser mejor es tener otras estrategias que no sean solamente comprar el libro privado, ¿no? O sea, se dice que se ha estado haciendo. Entonces, pues quizá
la comunidad está un poco escéptica porque no saben exactamente quién los hizo y cómo se hizo. Pero yo sí quisiera que el mensaje de la Sociedad Matemática Mexicana es: aquí estamos, que se acerque el magisterio, o sea, la Comisión de Equidad de Género de las... Equidad y género, no. La de Educación de la Sociedad Matemática Mexicana está abierta a abrir espacios. De hecho, lo ha hecho este año. Ellos han trabajado a través de Recrea, que es un espacio creado justo para trabajar con maestros, y son muy capaces. Y bueno, en la Comisión de Educación de la Sociedad hay alguien de Durango, alguien de México. En Durango sabemos que se ha estado haciendo. O sea, no es que no lo hayan hecho para nada, pero no está muy claro el cómo se ha hecho, ¿no? Bueno, eso me gusta, creo que es... al principio la gente usó esto de la crítica de la Sociedad Matemática Mexicana para decir básicamente no saben ni cómo sumar, dicen que 2 más 2 es PES, y no, la verdad no es cosa de necesitamos interactuar mejor con el magisterio, así como el magisterio debería haber interactuado mejor con la redacción de estos libros desde cero, ¿no? Sí ha habido interacción, pero no hubo falta de conflicto, ¿no? O sea, yo siento que al principio, antes de que salieran los libros de texto en sí, el magisterio, los profesores estaban bastante molestos de cómo estaba funcionando todo esto. Y ahorita ya los veo muchos más positivos. Y a eso vamos a ir ahorita. Aquí vamos a ver la crítica que a mí más me preocupa y que no he visto que se haya tocado. Y es un texto de Yasnaya. Ya saben quién. Si ya saben algo de mí, es que les voy a poner en estos, sobre todo en cosas de educación, les voy a poner artículos de Yasnaya y artículos de Luis Hernández Navarro. I'm a Basic Bitch. Vamos a ver. Lo bueno de Yasnaya es que aunque el país tiene un paywall, los postea en su Facebook. Y aquí Benja, su prometido, excelente mezcal del Benja. Si quieren, si un día anuncia que tiene mezcal, son baratísimos y son maestros mezcaleros Ayuk. En fin. ¿Para qué educar a la población indígena? ¿Cómo educarla? ¿Qué libros de texto deberían diseñarse para esta población? Claro, se refieren siempre a esa educación que siempre se imparte en las escuelas, organizada por grados y diseñada por el Estado. Las respuestas del Estado mexicano post-revolucionario a estas preguntas iniciales fueron abiertas y frecuentemente racistas. Las palabras del célebre Rafael Ramírez, encargado de la educación rural en principios del siglo XX, así lo evidenciaban. Entre los consejos que daba a los profesores encargados de la educación escolar dirigida a la población infantil indígena, podemos encontrar extractos como este. Pero si tú, para darles nuestra ciencia y nuestro saber, les hablas en su idioma, perderemos la fe que en ti teníamos, porque corres el peligro de ser tú el incorporado. Comenzarás por habituarte a emplear el idioma de los niños, después irás tomando en cuenta las costumbres del grupo étnico al que ellos pertenecen, luego sus formas inferiores de vida. Finalmente, tú mismo te convertirás en un indio, es decir, en una unidad más que incorporar. Debes tener mucho cuidado a fin de que tus niños no solamente aprendan el idioma castellano, sino que adquieran nuestras costumbres y formas de vida que indudablemente son superiores a las suyas. Ahora, voy a decir algo del magisterio, de los profesores, de las rurales, antes de que Yasnaya vaya más a eso. No es algo que escondan, no es algo que... Es algo que les da... No les da vergüenza, pero no lo esconden. Y no les da orgullo, ¿no? El libro que... Si puedo como capturar a Luis Hernández Navarro un día con una red de mariposas y entrevistarlo sobre él, quiero platicar un poco de esto también. Porque en su libro empieza hablando así. En su libro La pintura sobre la pared, menciona cómo... pues sí, este legado colonial de las rurales... era de la castellanización, del etnocidio, ¿no? Y pues sí, pero como dice Misha, el trabajador de gobierno menos racista be like, porque es cierto, a fin de cuentas, ahora las normales rurales son un espacio de reivindicación de la indigeneidad, no del indigenismo. Por algo, el PAN odia tanto a las normales rurales. Por algo Xochitl Gálvez detesta tanto a las rurales, por más que sus papás eran profes de ahí, ¿no? Porque a fin de cuentas, esto sí es, lo ves y dices, chinga, ¿no? Y pues bueno, con los ánimos dispuestos de esa manera, se entiende que el entusiasmo vasconcelista del que participó Rafael Ramírez no se hubiera siquiera planteado crear libros de lecturas o materiales en lenguas indígenas. Esta posibilidad estaba fuera de discusión.
Ante las dificultades que implicaba tratar de impartir materias como aritmética en un idioma que nadie había enseñado como segunda lengua a estudiantes indígenas, surgieron posturas que consideraron que tal vez no era mala idea desarrollar algunos materiales en lenguas indígenas. Después sucedió algo muy extraño para un gobierno ideológicamente muy comprometido con el principio del Estado laico. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, se realizó un acercamiento con el misionero cristiano bautista William Cameron Townsend. Townsend fue el fundador de traductores de la Biblia Wycliffe y del famoso Instituto Lingüístico de Verano, uno de los, en mi opinión, de los como underrated villanos de México, ¿no? Sus principales propósitos era la traducción de la Biblia a lenguas indígenas. Y aquí es como podemos ver que la traducción también puede tener un propósito colonial, ¿no? En 1951, el Instituto de Lingüistas, el SOMER, voy a decir el SOMER, perdón, ya me he acostumbrado a decir el SOMER, discúlpenme, de nuevo, mi mente está demasiado colonizada. El SOMER y la Secretaría de Educación Pública firmaron un convenio para atender a la población indígena. Para esto, el SOMER desarrolló cartillas de alfabetización en lenguas originarias y muchos materiales didácticos, además de formar maestros. Este es el mismo colectivo que descubrió a los indios de la selva lacandona, ¿no? O sea, es que las fotos de la gente como en blanco y negro encontrando pirámides y gente en la selva fueron en SOMER, ¿no? Los efectos de la presencia del SOMER en las comunidades indígenas fueron más que cuestionables por sus intenciones de conversión e influencia claramente religiosa. Los reclamos dieron por terminado el convenio en 1979 con graves acusaciones. Las cartillas y materiales del SOMER fueron lo más cercano a libros de textos en idiomas propios de los pueblos indígenas. Si quieren encontrar un culpable de por qué el cristianismo evangélico es tan presente en el sur de México, aquí lo tienen. Después de que esta controversial colaboración con el SOMER hubiera terminado, a partir de 1980, el Estado mexicano ha desarrollado algunos libros de textos y materiales didácticos en lenguas indígenas como respuesta a una creciente demanda de una educación bilingüe. Sin embargo, los libros de texto en estos idiomas se han tropezado con múltiples dificultades, tanto de diseño como de alcance, distribución y cobertura. Yo misma participé en el desarrollo de libros de alfabetización para adultos indígenas, para constatar después con tristeza que, ante la falta de una evaluación y ejecución adecuadas, muchos de estos libros terminaban humedeciéndose en bodegas sin llegar nunca a un destino. Como un efecto del levantamiento del EZLN y de los traicionados acuerdos de San Andrés, el Estado impulsó algunos cambios en sus políticas educativas dirigidas a la población hablante de lengua indígena. En 2001, la Secretaría de Educación Pública creó la Coordinación General de la Educación Intercultural y Bilingüe, desde la que se avanzó en el desarrollo de materiales y libros de texto en lenguas indígenas, sin llegar a cubrir todas las necesidades. Ese entusiasmo que surgió como respuesta al movimiento indígena se ha ido diluyendo de manera alarmante. En la reciente controversia por los nuevos libros de texto gratuitos, ni por asomo se ha informado qué ha sucedido con el diseño de libros de texto de lenguas indígenas. Aquí, de nuevo pasando, este artículo salió porque yo vi a Yasnaya y a Benjamín posteando, oigan, ¿alguien ha visto los libros de texto en Mije? Yo no los encuentro en ningún lado, están subiendo como, ya M se echó un hilo y la mamada y todo el mundo está platicando que si son comunistas o no, yo no veo libros en Mije, ¿qué pedo? Y pues sí, hasta ahorita que yo sepa no he visto, si alguien en el chat sabe de este tipo de libros que ya están aquí, rólenlos, se los mando a Yasnaya si no los ha encontrado, ese tema parece no importar. Y aunque no se dice abiertamente, la política de desaparecer lenguas indígenas sigue vigente, aunque ahora sea por omisión. Ya no es necesario matarlas, solo dejarlas morir. Parece gritar el actual desinterés en el tema de la presente administración. Muchos de programas de lenguas originarias han sido cortadas en la austeridad republicana. Los derechos de los pueblos a recibir una educación en sus propias lenguas no es prioridad a pesar de los discursos de la propia Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada en 2003. Es más, las instituciones que más deberían ocuparse de estos temas están siendo adelgazadas, como ya dije, o casi desaparecidas. Se contemplaba que la Dirección General de Educación Indígena Intercultural Bilingüe se fusionara con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI. ¿Qué significaría esto? Gracias a la resistencia y a la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, esta propuesta fue cancelada. Inmediatamente, ya la estaban defendiendo y el CENTE dijo, ni madres, vamos a cerrar 7 estados si no cancelan esto. ¿Por qué? Porque no era más que un movimiento antisindical. El INPI, Adolfo Regino, quería concentrar a los profesores de las rurales y de las bilingües bajo su protección,
bajo su influencia, bajo su control, ¿no? Y la CENTE dijo, ni madres. Y qué bueno, porque ninguna otra organización puede decir ni madres si las cosas se hacen así como la CENTE. Lamentablemente, no parece que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas corra con la misma suerte. Ese sí ya va a valer barriga, señor Pito. El INAI tiene casi 3 veces menos presupuesto del que se destina a promover el deporte favorito de López Obrador, el béisbol. Esto, qué buena analogía. Ante esta situación, pretender que siquiera se discuta qué sucede con los libros de texto en lenguas indígenas parece una audacia. Ante estas lamentables políticas lingüicidas queda como siempre la autogestión educativa, y en ese amplio terreno de las posibilidades sí entusiasman. Manos a la obra. Dice Misha Copininja, vergación. Esa fue la propuesta culera. Exacto. Contexto, el INPI es evil. Sí, el INPI es... bueno, para quienes no sepan, el INPI es el descendiente de la organización que manejaba Xóchitl Gálvez cuando Fox traicionó los acuerdos de San Andrés con el STLN. Y de ahí continuó todavía con Calderón hasta que después se peleó con Calderón. Así que durante la primera década de los 2000, este era un instituto que manejaba Xóchitl Gálvez. No, hasta más o menos 2007. Y después no se puso mejor, déjame de decirles. Porque además Adelfo Regino también era amigo de Xóchitl Gálvez, ¿no? O sea, ha habido una continuidad de esta ideología aspiracionista y un indigenismo folclórico, ¿no? Donde lo que importa es las costumbres y que podamos hacer bordados y que podamos como, ay, mira qué bonito es la cochinilla, queda el rojito bien precioso, lo puedes usar para tu desfile en Vogue y le puedes hacer un vestidito para que unas plumitas para que las use Tenoch, ¿no? O sea, eso es lo que promueve el INPI, ¿no? Qué bueno que los tienen todavía ocupados los otomistas, un huevo. Y pues bueno, vamos a pasar ahorita a la controversia, ¿no? Los libros de la discordia. Este es un artículo de Lev. Pueblos mágicos, sí. El filósofo Fernando Buenabad ha sido persistente en llamar la atención sobre la guerra semiótica que la derecha diseña desde los laboratorios de pensamiento fascista y neoliberal para instalar en la población narrativas y sentidos comunes que favorezcan el avance de grupos ultraconservadores en el poder. Sin embargo, también alerta que existen pocas estrategias comunicacionales y discursivas de izquierda en las que contrarresten de forma eficiente. El caso de la nueva escuela mexicana es bastante ejemplificador. La Alianza Electoral Empresarial de la Sociedad Civil Corporativa, Academia de la Intelectualidad Agorafóbica, medios de comunicación al servicio de la burguesía y los grupos confesionales de la derecha histórica, profascista y antiderechos humanos recrudeció la guerra comunicacional a base de falsear y descontextualizar los libros de texto, movilizando las fobias y el odio más irracionales de la mentalidad conservadora. Sí, voy a mover la cámara un poquito. O sea, falta organizarnos. Vas a ver. Mentalidad, pero también los que habitan en el radicalismo ortodoxo de la izquierda tradicional. Los bombardeos de fake news contienen desinformaciones absurdas, tales como decir que las niñas y los niños se están formando para el comunismo y el marxismo. Cariño, ¿quieres tú formar a los profes en marxismo? No mames. Eso sí fue cuando Marx Arriaga empezó a decir, no, ahora sí les vamos a mandar material a los profes para que puedan enseñar marxismo. Y es como, híjole. Desde los dos lados está ridículo, ¿no? De creer que los profes no saben más de izquierda que todo lo de 4T junta. Y el creer que su primera prioridad es indoctrinar dogmáticamente. Y no, es como, no. Dice en los comentarios, el good old con los niños no. Y como siempre los fachidos tienen lanita para crear organizaciones que quieran y la lana para difusión. No como siempre. Porque si lo piensan, el Frente Nacional por la Familia ha estado muy ausente últimamente, ¿no? Pero está repuntando. Y es por eso que, no spoilers, pero yo creo que es importante fijarnos en esto. Porque si va a empezar a fluir el dinero hacia la ultraderecha, que le ha estado faltando el presupuesto, yo siento que va a venir por aquí. Dice,
Sin embargo, esta campaña mediática y descomunal de la derecha se esparce con cierta facilidad sobre la población y un sector del magisterio confundido, incierto, desprovisto de la información suficiente y la formación eficiente sobre los mecanismos de aterrizaje de la nueva escuela mexicana, sus metodologías problematizadoras y de proyectos, planes y programas de estudio desconocidos hasta el momento. Anclajes territoriales, ejes fundamentales, que no son los que irresponsablemente le atribuyen a algunos funcionarios de la SEP, con discursos radicales de las pedagogías de los movimientos sociales antisistémicos, que no corresponden a la realidad. ¿Qué significa esto? Que, ok, sí, Freire es bien chingón y toda la mamada, y sí tienes algunos libros que son como, wow, súper didáctico, y mira, los saberes se juntan y todo bien bonito, pero hay muchos otros libros que la neta no son nada radical, ¿no? Deja tú el sueño de la pedagogía que no separa los saberes, ¿no? Algunos son solo, de nuevo, cadáveres exquisitos de temas neoliberales. Tanto en los libros de texto como en las metodologías sugeridas y discutidas en los consejos técnicos escolares oficiales coexisten perspectivas progresistas del aprendizaje, historia, multiculturalismo, diversidad de género o derechos humanos con nociones de formación del capital humano, de diversidad de género o de derechos humanos con nociones de formación de capital humano, concepciones eurocéntricas de la tecnología o la cultura y propuestas metodológicas para el desarrollo de la habilidad que promueven las empresas, el capitalismo STEAM, no sé por qué pone A ahí, y de emprendimiento. Si alguien sabe cuál es la A de STEAM, según yo era STEM, pero o a lo mejor así es en español. Bien, todo el mundo tiene que aprender ahora. A esto agregamos que un sector de la burocracia de amandos medios despedagogizado y mentalizado en las décadas de instrumentalización de reformas neoliberales responde a estas carencias comunicacionales con dosis repetitivas de videos, manuales y documentos sin poder explicar casi nada, cuando lo que se está demandando con urgencia es la formación de una nueva cultura educativa promotora de cambios profundos a través de metodologías didácticas activas y pedagogías basadas en la contextualización y problematización de aprendizajes, el ejercicio creativo de la autonomía curricular y el diálogo de conocimientos que antes fueron separados en materias disociadas de la realidad y de unos saberes con otros, ¿no? Y en eso sí, lo que recogen los libros de nuevos saberes, maravilloso. Ciertamente es indiscutible el derecho de las niñas, niños y jóvenes de todas las geografías del país y obligación del Estado a garantizar que todos ellos cuenten con libros de texto gratuitos, elaborados desde el interés público y no privado, que contribuyan a enriquecer su cultura y formación humana, pero también es preocupante que las ausencias formativas y comunicacionales en el impulso hacia esta nueva cultura educativa de la NEM han orillado a que los debates nacionales impere el reduccionismo libresco y enciclopédico. Colocar el libro de texto en el eje rector del proceso pedagógico, atribuyéndole cualidades metacognitivas y determinantes de la ciudadanía política, no como uno de los varios recursos educativos, evade otros debates al margen del escenario político electoral en el que juegan el gobierno y su oposición conservadora, ¿no? O sea, básicamente, el libro de texto no está dando la clase, ¿no? Si en el ejemplo que les di de, es que aquí está hablando de, primero, conflicto territorial, luego se echa uno de fucking placas tectónicas y luego se brinca a megaproyectos. Es bien fácil que el profe simplemente diga, chavos, hoy abrimos de la página 25 a la 29 y nos vamos a saltar de la 30 hasta la 35 y le seguimos, ¿no? La de placas tectónicas nos echamos el viernes. ¡Tan, tan! Así de fácil. Porque los libros nos enseñan solos, porque hay que tener confianza en nuestros profes. Hay que dejarlos tener autonomía a la hora de dar esta... Esto no es nada más un cuento que cuenta nada más para los profes de la UNAM cuando te quieren enseñar como... Cuando el profe misógino de matemáticas quiere decir que las mujeres no saben sumar, ¿no? O sea, parece que la libertad de cátedra solo existe para eso. Y no, existe para el beneficio de los alumnos también. Ok, y aquí dice después... Si bien el libro de texto es pertinente, puede ser contextualizado, reconceptualizado, recreado e incluso parcialmente sustituido o complementado con otros materiales escritos, visuales, auditivos, táctiles, digitales, lúdicos o vivencias acordes con los contextos regionales, comunitarios, globales y de las personas, siempre que esto contribuya a la dignidad humana. La verdadera coyuntura que se abre con la NEM no radica en la sustitución de unos libros por otros, más bien en la oportunidad histórica que tienen las resistencias magisteriales, es decir, el CENTE, no el ACENTE, ¿no? O sea, no los que son históricamente con aliados del Baster, sino los profes que manejan de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, y otros espacios también de educación, que
aquí en resumen le van a poner, lo describen como o le dicen los maestros democráticos, las resistencias magisteriales, etcétera, etcétera. Hacer valer la autonomía docente y continuar contribuyendo desde abajo, las educaciones populares y las pedagogías críticas cuyas experiencias regionales y comunitarias, así como sus materiales alternativos, fueron prohibidos y criminalizados en otro tiempo por el Estado. Para las educaciones tradicionales, convencionales, incluso para las pedagogías activas, se abre una puerta con amplias posibilidades de revestir al maestro de su función pedagógica, situar el currículum como base en la realidad, emprender formas dinámicas de aprender y ser en la escuela, hacer valer sin prisas los tiempos y ritmos necesarios para que el aprendizaje, codificarlo antes de calificarlo, dialogar con el interés cognitivo de los estudiantes, incidir en el entorno inmediato de la comunidad, reconocerse como sujetos individuales y colectivos que producen saberes y conocimientos. Alentar un discurso radical que no corresponde con la NEM solo avivará innecesariamente el fuego rabioso de grupos conservadores. Es decir, están chidos los memes de Marx, pero aquí no, es simplemente alejado de lo que es. No son libros comunistas, por más que yo quisiera. No son libros... dicen mucho... En eso estoy de acuerdo. Estar diciendo capitalismo es malo todo el tiempo y luego explicar proyectos capitalistas positivamente solo hizo avivar las llamas de esto, ¿no? Porque si los profes no están aquí queriendo no enseñar algo izquierdista, si hablas con profes de rurales, híjole, se van a morir los tuiteros que dicen, ay, esas palabras no las usan ni en lo rural o en el barrio y nada más. No, los profes rurales te dicen, no, pues a mí me interesa mucho que las normales sigan siendo internados para que el conocimiento decolonial se esté expandiendo más entre la clase trabajadora. Así hablan los profes rurales, ¿no? O sea, esa es la realidad que tienen. No tanto la de, ay, el capitalismo es malo y ¿qué significa capitalismo? Jaja, ¿para qué quieres saber, no? Y aquí dice, habría que explicarla en su justa dimensión, con todos sus valiosos componentes novedosos y de vanguardia pedagógica, centrarse en resolver las carencias y ausencias formativas, comunicacionales y culturales para abrirle paso a este proyecto de necesaria transformación educativa. Sí a los nuevos libros de texto, pero sobre todo bienvenida a la autonomía docente y curricular. Y este es de nuevo, Lev Velázquez Barriga, que es doctora en pedagogía crítica y parte importante de la SAT, ¿no? Dice, los libros, en los comentarios, los libros que no dicen que el profe se queje media hora de su divorcio. True. Es que tú sí entiendes el layout porque no eres comunista, porque quiere comunistear a los niños. No son libros comunistas, es justo lo que un comunista diría. Güey, pero eso significa que TV Azteca es comunista. Fuck. Con razón se lleva también con AMLO. Y aquí es otro artículo de Luis Hernández Navarro. Cuando mande anuncio lo voy a poner todos los links, ¿va? Ahí va a tener tiempo para no interrumpir. Entonces, Luis Hernández Navarro dice, en redes sociales circula la convocatoria de una gran quema de libros de texto de educación básica el 10 de septiembre de este año en el Zócalo de la Ciudad de México. Este no es el que pasó en Chiapas, en San Cris. Esta es la convocatoria del Frente Nacional por la Familia. Se pide llevar los materiales recién entregados, que son inútiles para las niñas y niños de educación básica en México, y se sentencia no a la ideología política. El llamado coincide con la iniciativa del Frente Nacional por la Familia en distintas partes del país. Paloma Mezquita, integrante de la organización Aguascalientes, declaró: exhorto a los padres de familia a que quememos estos libros, que rompamos las hojas que no coinciden con nosotros, porque a nuestros hijos los educamos nosotros, no el presidente. Irán Pérez Carrillo, integrante del movimiento en Quintana Roo, anunció que planea prenderles fuego en cada una de las plazas públicas de los diferentes municipios de la entidad, que justo al día siguiente de que los ejemplares sean entregados. ¿Qué es el Frente Nacional por la Familia? Okay. Algo que me gusta mucho de Luis Hernández Navarro es que a veces estos temas como que los toca un poquito de separadito. Quiero ver cómo explica esto. Vamos a ver después un artículo de Agencia Presente sobre específicamente lo de ideología de género, pero leamos a Luis, vamos a ver si latino. Según informan en su página web, se trata de una convergencia civil que promovemos y defendemos 4 libertades: la libertad de conciencia, de creencia, de expresión y de los padres a educar a nuestros hijos. La vulneración de esta última fue una de las razones que impulsó el surgimiento del Frente Nacional por la Familia ahí en 2016. Ahí nos sumamos millones de padres de familia a pedir al gobierno en curso eliminar la ideología de género de las escuelas de nuestros hijos. La ideología de género... dice, en León hace una década que amaban los textos de biología de secundaria, por no decir que se abstuvieran hasta el matrimonio. El Frente Nacional por la Familia
La ideología de género, afirman, busca confundir el pensamiento y naturaleza biológica del sexo de nuestros hijos, haciéndoles creer desde pequeños que pueden cambiar de sexo, anclando términos como el género, que se describe como una construcción sociocultural y no natural. ¿Notan cómo el Frente Nacional por la Familia ya habla más leconosamente ahora? Qué curioso. Esto de... Ya aprendieron la palabra construcción sociocultural, se están peleando con el anclaje de género. Interesante. Hace unos años más que bien hablaban de puros gays, era su problema. El Frente Nacional no es un membrete reaccionario más, es una fuerza política conservadora religiosa que surgió para enfrentar la iniciativa del gobierno de Enrique Peña Nieto en mayo de 2016, que buscaba legalizar en todo el país el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Como parte de su agenda se ponen además a la interrupción legal del embarazo y a la educación sexual en los libros de texto de primaria. Junto con el Partido de Encuentro Social, tomaron las calles ese año, incidieron en la agenda pública e influyeron en el proceso electoral con relativo éxito. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso declaró improcedente la iniciativa presidencial, fue congelada. Un poco más de chisme ahí. El Frente Nacional por la Familia era un poco de priistas y rompió con el PRI ahí. No completamente, porque a fin de cuentas el PRI se rajó. Pero sí hubo amenazas de nos vamos a separar del PRI, nos vamos a ir con Morena. Y qué curioso que después lo que pasó es que el PS se unió con Morena, ¿no? Bueno, no dijeron nos vamos a ir con Morena, pero solo nos vamos a poner al PRI. Ni siquiera tanto de nos vamos a ir al PAN. Era un enojo con casi toda la política conservadora que estaba dejando que esto pasara, ¿no? Creo que ahorita es lo que vemos ahorita con sublevados. Y pues sí, según la investigación de América Quetzal y Vera Balanzario, la constitución del Frente Nacional por la Familia, mayoritariamente de clases medias conservadoras, y organizaciones civiles en todo el país, con un fuerte peso religioso, principalmente católico, no completamente católico, hay muchos evangélicos, pero principalmente católico. No, fue lo original que pasó en 2016 fue que se juntaron los católicos y los cristianos para oponerse a esto, cosa que antes les costaba mucho trabajo, ¿no? O sea, no pasaba, en la guerra cristiana no pasaba eso. Dicen comentarios, en la orquesta donde trabajo tenemos un alumno trans, qué bonito. Fui interino de historia en la secundaria y para la maestría hice un taller para media superior. Fue un alivio que hay más apertura de alumnos y compañeros diversos, sobre todo cuando yo era adolescente. En mi prepa, un año después de que salí, había anuncios del Frente Nacional por la Familia. El Frente Nacional no es como un heredero de la UNPF. En mi época eran los fachitos de con mis hijos, no. Sí y no, te digo, hubo un reordenamiento menos sectario de católicos y cristianos que les estaba costando mucho trabajo. Y también hubo intervención extranjera. Un movimiento que son una fuerza política que busca imponer su visión de familia, de identidades sexuales y de educación. Un movimiento que logró reunir a activistas experimentados que compartían sus convicciones políticas y religiosas y se convirtieron en sus voceros e integrantes del comité directivo, en el que también participaban activamente asociaciones civiles que tenían una presencia importante en debates públicos locales, nacionales e internacionales sobre educación y salud. Un agrupamiento que cuenta con el apoyo de empresarios y universidades. ¿Quién de aquí me suena que le importa la educación y le importa los empresarios y es de oposición? En 2018, el Frente Nacional declaraba agrupar a más de 1,000 asociaciones civiles antiaborto y anti-gay. En los hechos, tienen estrechas relaciones con las organizaciones de ultraderecha, el Yunque, con su filial en España, Hazte Oír. Y según su dirigente nacional, Rodrigo Iván Cortés Jiménez, exdiputado del PAN, el Frente está proyectado como una gran fuerza cívica cuyo principal objetivo es defender a la familia. En 2016 logró colarse a una entrevista con el Papa Francisco en el Vaticano, en el que dijo: los católicos mexicanos, acatando su instrucción, saldrán a la calle para armar lío. Realmente dijo fuero y religión. La convocatoria del Frente a quemar los libros de texto gratuitos no es una ocurrencia de un grupo pequeño anticomunista, es obra de una fuerza implantada en una parte de las clases medias tradicionales, organizada en multitud de asociaciones civiles con importantes apoyos empresariales y religiosos. En 2016 mostró una significativa capacidad de movilización. Desde entonces ha sobrevivido a prueba de los años. El contenido de los libros de texto, la ruta seguida para la difusión y el lenguaje utilizado para presentarlos en la sociedad abrieron la caja de Pandora, por la cual ha resurgido la ultraderecha mexicana. Necesitaba una causa para resurgir y lo encontraron con la cuestión educativa. El pleito por la distribución de los ejemplares apenas comienza y ya es parte de la disputa en sentido común de padres de familia.
por el sentido común de padres de familia. Hasta ahora, la defensa oficial de los libros ha sido precaria, limitada y desarticulada. Con frecuencia, algunos de sus valedores parecen ser sus peores enemigos. Los críticos de todos los signos van ganando la batalla en la opinión pública, que no es lo mismo que el combate en las aulas. La derecha cuenta con herramientas legales para tratar de descarrilar la entrega de materiales educativos. Aspira a hacer la controversia por sus contenidos palanca para construir un gran movimiento de masas pedagógicamente conservador. No dudan en echar mano de la divulgación con todo tipo de falsedades. Como se lo dijeron hace unos años al padre Francisco, se aprestan a armar lío, ya lo anunciaron. Se topa, sin embargo, un enorme dique, los maestros democráticos. Y aquí es justo el propósito de este stream. Este es el momento, más que en cualquier otro, en mi opinión, donde tenemos como comunidad LGBT+, que acercarnos al magisterio, a los maestros democráticos. Esto no podemos dejarlo que se lo echen solo los profes. Porque no me malinterpreten, son probablemente la fuerza de izquierda más potente del país en cuanto a detener a esto. Pero frecuentemente no tienen esta confrontación directa con bases sociales que los detestan. Y en eso tenemos un poco de experiencia en la comunidad, ¿no? Entonces, el Frente Nacional por Familia va a empezar a recibir carretas de dinero como no habían conseguido desde 2016. Y no vamos a poder soles, ni nosotros ni los profes. Necesitamos estar atentos, estar viendo cómo organizarnos con ellos, entre nosotros y con ellos, porque estamos coincidiendo nuestros peores enemigos. Claudia X González le va a estar metiendo un chingo de dinero a ambos, ¿no? Y una de mis quejas con la 4T es que piensan que Claudio X González es el único izquierdista, el único derechista del planeta. Pero en este tema, esos son sus dos temas favoritos, a donde más le echa dinero, ¿no? Conservadores en cuanto a antiderechos y conservadores antieducación. ¿Por qué? Porque quieren privatizar la educación. Privatizar la educación es muy importante para estas personas. Cuando hablan de, es que quieren básicamente que todo sea educación en casa, hacer un sistema estilo el homeschooling gringo, ¿no? Eso fue varios diputados del Partido de Encuentro Social, las únicas propuestas que metían eran eso, constantemente solo homeschooling, yay Guardia Nacional, homeschooling, yay Dos Bocas y Tren Maya, homeschooling. Eso fue básicamente lo que hizo el PES durante toda su existencia, ¿no? Y ahorita que ya no existe el PES, ¿cuál ha sido el problema hasta ahorita de la derecha mexicana? Que a nadie le importa ningún tema excepto AMLO. Es lo único que mueve. Lo único que mueve es ser oposición. Lo del INE estaba todo en torno a AMLO. Pero lo que vemos aquí, no están diciendo fuera AMLO, así no. No. Están hablando del comunismo, están hablando de la ideología de género, están hablando de los libros. Están encontrando oxígeno. Eso es muy peligroso. Ministros de la Suprema Corte de Justicia suspenden distribución de libros Ministros de la Suprema Corte suspenden distribución de libros de texto en SEP federal en Chihuahua. Luisa María Águila Morales, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concedió el 11 de agosto de 2023 la suspensión de la consejería. Nada más hablaste de cómo estaba leyendo bien, Alina, y me mataste. Ya, bye. Ya no quiere leer mi cuerpo. Chismecito de la Suprema Corte. Sí, ok. La suspensión de la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua tras admitir la controversia constitucional que promovió en contra de la SEP por aparentes violaciones a los procedimientos en la aprobación de contenidos del libro de texto gratuitos para el ciclo escolar 23-24. Se concede la suspensión, bla, 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 bla. Esto es puro mame, ¿no? O sea, esta controversia constitucional la están metiendo no por el problema de como nada, es un tecnicismo, ¿no? Y la neta no creo que dure mucho, pero por ahorita solamente es meterle fuego al problema, ¿no? Quieren seguir recordando a la gente, hey, nosotros somos los políticos que estamos haciendo algo por ti, por tu familia, ¿no? ¿Y a quién le están hablando? Aquí pueden ver a la Unión Nacional de Padres de Familia. ¡Ey, mira, se mezquital! Justo mencionabas ahora hace ratito a la Unión Nacional de Padres de Familia. No se han ido a ningún lado. La cosa con los conservadores es que les mama hacer 7 como colectivos al año. Y
si te fijas, siempre que sacan un comunicado hay como 80 firmas y de vez en cuando encuentras como arqueológicamente como colectivos que dices, what the fuck, ¿esto sigue existiendo? Aquí está, la Unión Nacional de Padres de Familia. Durante su conferencia de prensa matutina llevada a cabo desde el Salón de Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Nacional aseguró que la palabra comunismo se mencionaba una sola vez en los materiales de la SEP y se incluía en un poema de Bertolt Brecht. Yo he estado revisando los libros, bueno, desde el principio. Prácticamente no aparece la palabra comunismo. Ya, perdón. Aparece en un libro, creo, de 4, de quinto. Yo no lo he encontrado. Pero lo que aparece es un poema de Bertolt Brecht, que yo he puesto aquí. Y pues sí, esta es la mayor defensa que pudo sacar AMLO, ¿no? Decir, no hay comunismo. Y agradecerle al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no a la coordinadora. De nuevo, como mencionó hace rato Luis Navarro, es una defensa muy escuálida. Están diciendo, no hay eso, no te preocupes. Y ya, no están defendiendo lo bueno, no están armando nada. Están demasiado ocupados por las corcholatas como para hacer un programa en territorios para defender la entrega de libros, ¿no? O sea, perdón, están demasiado ocupados pintando la cara de Sheinbaum por todos lados para defender los libros de texto. Y esto es lo que está pasando. En la comunidad de San Antonio del Monte de San Cristóbal de las Casas se recaban firmas entre los pobladores y queman libros de texto recién llegados. Son del diablo, dicen los habitantes que realizan la quema públicamente. Se presume habrá más quemas en comunidades de Chiapas. Ahí está Bantas, así queda en ceniza, no tanto, pero ahí sí queda Bantas. Ahí queda la primera colonia de la zona norte que hace esta iniciativa. En unos momentos voy a transmitir en la colonia Nueva Palestina, porque también creo que van a hacer lo mismo, Por el Martín, ¿verdad? Por el Martín. ¿Cómo? Voy a grabar donde se iba a quemar ese. Ahí me lo pasas. Ahí está Bantas, como pueden observar. Aquí seguimos con los Bantas. Siguen la quema del libro. Pero como dicen que Lenin es el diablo, por eso no se quema tan rápido. No sé si se escuchan, pero algunos de los niños no están hablando en español. Siento que los conservas por un lado están felices porque queman libros, pero por otro lado son racistas, como gente que no es blanca, pero les arruina el festejo. Algunos no. Yo esta es la primera vez que vi a Lili Telles decir algo bueno de esta gente. Como es libro poco, hemos estado también. Libro me poco chavané. Ahí está Bantas, la primera colonia de la zona norte, la colonia San Antonio del Monte. Y creo que esto es muy importante de analizar, ¿no? Primero, esta colonia está a metros de un caracol zapatista, ¿no? Sí, como ya les he dicho en varios streams, es el conflicto entre comunidades religiosas y el EZ no es poco, ¿no? Aunque el EZ es laico y tiene integrantes de todas las religiones, muchos paramilitares son de cultos bastante serios, ¿no? Y pues que se estén poniendo más calientes las cosas cerca del territorio zapatista con una subida de volumen y de la base más conservadora que está tomando posición en esos lugares es muy preocupante. Y pues a fin de cuentas, de nuevo, el problema comunicacional, esto no solamente lo podemos culpar, es que son cristianos, ¿no? Si tus libros de texto no están comunicando bien, no están informando bien, no están acercándose a las comunidades que no hablan español, como ya señaló Yasnaya, esto no es tanta sorpresa, ¿no? Si lo que les llega es nada más el cuento conservador de que la ideología de género quiere destruirlos, a sus familias,
y no les llega esta nueva forma de aprender, esta forma de... y mucho menos en su idioma, está cabrón. Entonces, esto sí me preocupa. Y vamos a pasar al segundo artículo de Luis Sánchez Navarro. Es Los libros del diablo. Sí se ve, ¿no? No tapa la cámara. Perfecto. Domingo 20 de agosto. Llegó la hora de las calles y las plazas públicas de la derecha empresarial, religiosa y política en su combate a los nuevos libros de texto gratuitos. Voy a tomar agua. Aunque siguen adelante con sus impugnaciones legales y levantamiento de firmas, para ellos sonó el reloj de la acción de masas. Rodeando la escuela Benito Juárez del barrio de San Antonio del Monte, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, niños y padres de familia se aprestan a festinar la quema de libros del diablo. No queremos puñales, grita alguien, mientras varios hombres que cargan la caja de libros de texto gratuitos, supuestamente nuevos, los tiran al piso del patio. Una persona de suéter azul le rocía de gasolina y les prende lumbre. La multitud lo celebra mientras insultan al gobierno. No queremos porquerías, exclama una mujer. Alguien grita, solo falta la carne asada. En San Antonio viven unos 2.600 habitantes, en su mayoría tzotziles, integrantes de 20 denominaciones evangélicas. Algunos llegaron ahí en 2010, provenientes de la comunidad de Nachig, Sinacatlán, hostigados por los católicos tradicionalistas. A la escuela Benito Juárez asisten más de 700 alumnos. El barrio se ubica en el norte del municipio que colinda con La Hormiga, la influencia del cacicazgo de los Collazo. Me encantan los artículos de Luis Sánchez Navarro porque se sabe todos los pinches nombres y apellidos de 50 años. Esto sí, si alguien me inspira a echar el chisme como yo lo he hecho, es este cabrón. Pero bueno, en la comunidad abundan los hogares de una o dos pantallas de televisión, usualmente encendidas durante horas. TV Azteca tiene ahí una influencia brutal. Son el calor del hogar, ocupan el lugar que antes tenía el fogón y la hoguera. Según el censo de 2020, en Chiapas más del 32% de la población es de creencias protestantes o cristiano-evangélicas. Muy probablemente las cifras sean mayores. La Red Unida de Apóstoles de Chiapas, que congrega a varias denominaciones, rechaza los nuevos libros de texto porque consideran que su contenido es una forma de adoctrinamiento ideológico, sexual y de género que atenta contra la niñez. Como explicó en este diario el pastor Esdras Alonso, de Alas de Águila, Ejército de Dios, en el entorno evangélico hay un enorme malestar. Paréntesis. Alas de Águila, Ejército de Dios es uno de los peores de estos grupos y los veo constantemente en Chiapas. Están por todos lados. Curiosamente, donde de nuevo hay paramilitares, frecuentemente veo muchos Alas de Águila, Ejército de Dios. Hay algunos pueblitos que yo conozco solo por dos razones. Sé que hay paramilitares y cuando te metes a Google Maps, lo único que tiene título es Iglesia Alas de Águila, Ejército de Dios. Apenas el 14 de julio pasado, marchaban en San Cristóbal por la defensa de la vida, la familia, la comunidad, por los derechos de los niños y de los padres para educar a sus hijos de la manera correcta. La aprobación a puerta cerrada por el Congreso local el pasado 2 de mayo de una reforma penal para interrumpir el embarazo producto de la violación causó gran inconformidad. Para él, el que hayan echado lumbre a los títulos es una manifestación visible de este descontento. Ese día, a casi 1.400 kilómetros de ahí, en Aguascalientes, marcharon 14,000 personas, monjas incluidas, convocadas por el Frente Nacional de la Familia, escondiendo sus motivaciones confesionales. En la descubierta, una manta con el logotipo de la asociación exigía educación sí, adoctrinamiento no. Los asistentes corearon las consignas, ciencia sí, ideología no. Imagínense a las monjas diciendo ciencia sí, por amor de Dios. Perversión no, educación sí. Se ve, se siente, la familia está presente. El obispo Juan Espinosa Jiménez convocó desde el púlpito a los feligreses a sumarse a la movilización contra los materiales educativos marxistas. La creciente ira de creyentes, clases medias, políticos de derecha e iniciativa privada contra los diabólicos manuales muestra que su hechura se ignoró la recomendación del presidente Adolfo López Mateos cuando en 1959 se creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Evitar expresiones que susciten rencores u odios, prejuicios y estériles controversias, que pudieran revivir viejas rencillas. Básicamente, no me espanten a los cristeros. Poco ha ayudado a blindar los volúmenes los desplegados del autonombrado Ejército Intelectual de la Cuarta Transformación, agrupados en el CENTE. Qué chistoso ahora ver tan metidos el CENTE ahora con la 4T.
de todo el mundo aquí sabe que, debería saber que quien metió a AMLO a la presidencia fue el Baster. No, o sea, el pacto que hubo con el Baster para que no les hiciera nada, fue lo que llevó a AMLO donde está, ¿no? O sea, siendo sinceros. Es lo que hizo que perdiera Calderón. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Para qué tuvo que haber tantos fraudes? Porque el CENTE estaba tratando de cambiar de bando. Y bueno, vemos a Delfina. Delfina ganó porque el CENTE no metió pata y pues tiene familiares con pactos, con lazos con el Baster. Pero regresando. En entidades en las que los gobernadores bloquearon la distribución de textos, líderes gremiales seccionales se han plegado a la voluntad de los mandatarios o han fingido demencia. Ironías de la historia, cuando aparecieron los primeros textos, los profesores de educación básica casi no los defendieron. Quienes los apoyaron lo hicieron a título personal, no era de gratis. López Mateos y su secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, estaban ocupados en perseguir, despedir, encarcelar y apoyar al charrismo sindical contra los maestros del movimiento revolucionario del magisterio. El Ejecutivo se aisló así de los principales promotores de la educación pública. ¿Cuál es la buena? ¿CENTE o CENTE? C es buena, S es mala. En febrero de 1969, consumada la imposición gremial contra los docentes democráticos de la Ciudad de México, Alberto Larrios Gaitán, secretario nacional del CENTE, le entró al quite a la causa de materiales educativos. Cualquier parecido con lo actual guión es casualidad. El colimense llamó a los educadores soldados del progreso, no del retroceso, y ofreció al presidente que eran un gran amigo del régimen. Era un gremio amigo del régimen. Emocionado, el patiño del cacique sindical, Jesús Robles Martínez, exclamó: los maestros sabemos que el libro de texto gratuito es un mensaje cultural puesto en manos de todos los niños por la democracia mexicana, fielmente interpretado por el régimen del señor presidente López Mateos. Añadió: el magisterio sabe, y nadie le engaña, que los ataques a los libros de texto gratuitos y los programas escolares no son más que el pretexto para agitar el país y detener el impulso de la Revolución Mexicana, con fines antipatrióticos y claramente reaccionarios. Lo que está diciendo aquí es básicamente, se está replicando lo que hizo López Mateos con los cachos antidemocráticos de los maestros en el 62. Básicamente, el CENTE ahorita está defendiendo los libros de texto en voz, solamente para mostrar su apoyo al presidente, pero en lo concreto no están haciendo nada. Lo mismo que pasa aquí. Quienes están chutando defender los libros son los maestros democráticos, la coordinadora. La quema de libros en Chiapas es injustificable e inadmisible, pero muestra que los demonios andan sueltos en parte de la sociedad. No estaría de más recordar que, como López Mateos dijo en su cuarto informe de gobierno, la paz de la escuela es la paz de México. Ni Enrique Peña ni Aurelio Nuño lo entendieron en su momento. Entonces, ¿a qué vamos? Pues bueno, el Frente Nacional por Familia ahorita está resurgiendo, tomando el papel que tomaron los fiesteros y la reacción antirrevolucionaria de los 60s. Y pues aquí está tomando el papel del nuevo PRI AMLO, para bien y para mal. Para bien en el caso de que se está abriendo una posibilidad de una democratización de la educación, una posibilidad de nuevas, tantito radicales, no tanto, formas de educar. Pero también se está pudiendo formar la posibilidad de que vuelva a cobrar fuerza tanto el Frente Nacional con la Familia como los cachos que ahora ya no controlan el Baster, pero controlan clones del Baster prácticamente. Nada más que ahora tienen un chaleco guinda. Y por último vamos a cerrar esto con Altavoz LGBT. Hizo un artículo, no lo vamos a leer todo, de Iván Ortiz porque está medio larguito, pero se enfoca en lo de ideología de género. El modelo educativo del gobierno federal, llamado Nueva Escuela Mexicana, plantea contenidos sobre sexualidad, igualdad de género y diversidad sexual. Esto ha causado polémica y rechazo al grito de ideología de género. Y aquí creo que es importante, por esto lo quería platicar en el stream y no tanto en el podcast, porque las imágenes son importantes, porque son honestamente lo que más se ha compartido. Y esto es proyectos comunitarios y, oh por Dios, adoctrinamiento. La narrativa antiderechos que desinforma. Aquí podemos ver a este güey, que creo que voy a usar de thumbnail en YouTube cuando suba este bot, porque está poniendo cara de soy face.
Promoción de actividades homosexuales y pedofilia son algunos señalamientos que usuarios de redes sociales han difundido en Twitter y Facebook respecto a los libros de la SEP. Lo han difundido también congresistas, comunicadores, obispos, la Unión Nacional de Padres de Familia, Conciencia y Participación. Estos son dos grupos que son... Y el Frente Nacional por la Familia. Conciencia y con Participación son grupos de evangélicos más que nada. El Frente Nacional es más mezclado. Son básicamente el mismo grupo, pero todos tienen líderes distintos, ¿no? Dependiendo de quién le estás pagando para que dé la plática en tu iglesia, vas a llamar a este tipo de grupos. Este último ha promovido la campaña Ideología de Género Obligatoria para tus hijos, que exige reemplazar los libros, pues afirman buscan implantar la ideología LGBT. 46,000 personas han firmado esta petición. Es un chingo, pero no es lo más que he visto. Estas firmas las tienen en su propia página. Y bueno, ¿qué enseña la NEM sobre sexualidad, igualdad de género y diversidad sexual? La educación sexual integral brinda a jóvenes información precisa y apropiada para su edad sobre sexualidad y su salud sexual y reproductiva, fundamental para su salud y supervivencia, explica la ONU. Desde el 2019, el artículo 3 constitucional dicta que la educación será inclusiva y que los programas de estudio tendrán perspectiva de género, educación sexual y reproductiva. Y sí la tiene. Esta es la imagen que yo creo que más ha circulado. Y por lo menos la que no es fake news, ¿no? Y es un ejemplo de cómo no hay familia, un solo tipo de familia. Existen las homoparentales y lesbomaternales, bla, bla, bla. Familia sin hijos, adoptivo, biparental, compuesta, bla, 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 bla. Esta es la que más ha encabronado y también la más fácil de defender. Yo creo que es la que más he visto como... Por ejemplo, Luis Álvarez Navarro no mencionó nada de identidad de género, ¿no? Lo que mencionó es todavía el motivo que más lleva a la gente. Todavía no se ha hecho el brinco completo antitrans. Todavía hay gente que lo que más le preocupa es la familia tradicional. Y con todo de que aquí dice, la mitad de las familias mexicanas no son tradicionales. Es decir, no se componen con papá, mamá e hijos, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, el INEGI, ¿no? En 2014 ya había 250,000 familias homoparentales y lesbomaternales en el país. Y de esos, 172,000 con hijos, según el informe de la organización civil Letra S. Luces y sombras, este es el cachón, me quiero saltar un poquito. Para el investigador de la Universidad Nacional de Aguascalientes y especialista en la educación sexual en libros de texto, Salvador Camacho, hay avances significativos, pero también temas pendientes. Varios contenidos no son muy diferentes al sexenio pasado. Por otro lado, el erotismo, es decir, el placer y el bienestar y la prevención de la transfobia siguen ausentes en los libros de texto. Completamente de acuerdo. Esther Corona, copresidente del Comité de Educación de la Sexualidad de la Asociación Mundial de la Salud Sexual, considera que aún es pronto para decir si la educación sexual de la nueva escuela mexicana es adecuada o no. En la entrevista, explica que la sexualidad va más allá de lo reproductivo. Abarca también los roles de género, la orientación sexual, el placer, la intimidad. Tendríamos que evaluar si los contenidos están basados en los derechos humanos y tienen bases científicas, perspectiva de género y diferencia sexual. En su informe de 2020, Diversidad Sexual y Educación en México, el caso de infancias y adolescentes trans, Corona señala que la SEP no se asigna ningún recurso para impulsar la inclusión y seguridad ante este grupo, por lo que recomendó capacitar al menos a una persona en cada plantel para brindar apoyo emocional a los estudiantes LGBT, que eso sí es un poco un sueño guajiro, honestamente, como están viendo las cosas, así como implementar mecanismos contra el acoso escolar contra infancias trans. Altavoz LGBT+, solicitó una entrevista a la Secretaría para saber si se atienden las recomendaciones, pero al cierre de la edición no hubo ninguna respuesta. De nuevo, como dice Luis Álvarez Navarro, está muy enclenque la defensa. Y honestamente, también no he visto tanto que la gente que defiende los libros de texto aún sabiendo que el pedo es que viene en contra de esta ideología de género, ya hizo un llamado a la comunidad LGBT+, a voltear a ver a los maestros y atender cómo juntarnos con ellos. Pero también creo que tiene que venir de los dos lados. Sigo viendo una falta de entendimiento de cuál es el problema de estos grupos y cuál es el discurso que manejan, cuál es el peligro que enfrentan nuestros derechos. Veo la intención, no veo todavía que se haga. No veo que haya un switch de, hey, ya no es nada más un pedo contra la orientación sexual, sino contra la identidad de género y específicamente contra las infancias trans. Y eso me preocupa. Porque, de nuevo, las infancias trans han sido el tema que más ha movido este tema en los últimos 4 o 5 años. Y
todavía no ha habido un ajuste de la izquierda a que este es un tema que hay que tomar como prioridad. Si lo que queremos es defendernos entre todos, si lo que queremos es enfrentar a esta reacción, reacción empresarial y de la clase religiosa, tenemos que estar actualizados en nuestros temas. Necesitamos que los activistas LGBT sepan la diferencia entre CENTE y CENTE. Necesitamos que los activistas de la educación y los maestros democráticos sepan la diferencia entre trans y gay. Se necesita, porque tenemos un enemigo en común aquí. Y pues la SEP no lo va a hacer. La CENTE no, el CENTE no lo va a hacer. Pero la CENTE sí y los activistas de la diversidad sí. Y por eso tenemos que ir de la mano. Porque el gobierno no lo va a hacer por nosotros. Va a decir que está bien chido y va a usarlo de excusa para seguir inflando a figuras como que solamente quieren tomar control de nuestras marchas o tomar control de nuestros sindicatos. Entonces no podemos dejarle esto nada más a los altos mandos que se van a enfrentar solo en palabras contra la reacción, ¿no? La narrativa se recicla, pero la educación sexual avanza. No, esto es sobre cómo la narrativa se recicla de lo homosexual a lo antitrans. Que la UNPF sigue existiendo, como ya vimos, pero sí, como mencionó Seara Catul, es originalmente quien... Son los OGs, ¿no? Y pues sí, esto acaba con un análisis un poco somero de la ideología de género. Dice, el término se popularizó en 2016 cuando el Papa Francisco contó la historia de un niño que quería ser niña grande. Yo diría que se popularizó un poco con el Papa Juan Pablo. El Papa Juan Pablo fue quien básicamente diseñó el término de ideología de género. Y algún día les voy a contar el chisme de cómo ahí hubo también metido de mano de las Radfems. Así es, las TERFs estuvieron desde el principio metiendo mano en diseñar esto de ideología de género. Dice, ¿cómo sería esta educación a maestros? No lo sé. Creo que nadie ahorita sabe cómo se va a hacer esta educación a maestros. Yo creo que primero hay que... Porque está pasando diferente en cada estado. Y esa es una preocupación no solo de este tema, ¿no? Sino en tema de general. ¿Cómo se va a dar educación a maestros en cuanto a matemáticas? Who the fuck knows? ¿No? O sea, porque no sé qué pensar de regalar la chamba de capacitación al Estado, aunque sea para nosotros. Creo que justamente en todos los temas se tiene que retomar esta autonomía educativa. En matemáticas, en cómo hablar de tus sentimientos, en cómo hablar de tus órganos, en cómo hablar de la diversidad, ¿no? Eso veo que la CENTE va a estar echándole ganas a... tomar control de nuevo de esta formación. Se necesita que haya más cooperación porque, de nuevo, necesitamos tener en claro cuáles son los enemigos, ¿no? Y pues sí, sin embargo, Corona considera que aunque la narrativa de ideología de género puede dar la impresión de que se retrocede en el tiempo, nos permite también recordar los avances. Es cierto que las resistencias a la educación sexual son recurrentes, pero lo que tenemos al día de hoy no tiene nada que ver con lo que había en los 70s. Más importante es entender cómo se han superado esos obstáculos y cómo los superamos en el futuro. Me hubiera gustado que hubiera platicado cómo se hizo eso. Pero tiene aquí una línea del tiempo bastante buena que un poco explica esto. God, Agencia Altavoz organiza bien bonito sus artículos, la neta. Dice Yururin, a la CENTE o los normales sí jalo enseñar, pero no al CENTE. No te preocupes, el sindicato no va a mover un dedo, quien va a hacer es la coordinadora. La queja de por sí es que el sindicato está diciendo apoyamos al señor presidente y luego se quedan dormidos. Están más ocupados pintando la cara borrando la cara de Marcelo, poniéndola de Sheinbaum, borrando la de Sheinbaum, poniéndola a Don Augusto, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ya para cerrar, ya están esos llamados. Esperemos que se abran las oportunidades para que se haga este trabajo que es muy importante. Esperemos que... Creo que la intención sí está, ¿no? Nada más falta la chamba y eso es complicado. Sobre todo, pues no, sabemos que no vamos a poder depender del Estado, ni queremos. Sabemos que no vamos a poder depender del sindicato charro, y ni queremos. Pero sabemos que la gente que está en las resistencias, los maestros democráticos, los activistas de a pie, LGBT, tenemos claro quién es el enemigo ahorita, ¿no? Es este grupo. Por ejemplo, yo quiero también buscar... se me hace curioso
qué estaban pensando, por ejemplo, los TERFs, viendo que no hay menciones de transfobia en el libro, pero tampoco hay como, no están diciendo que nada transfóbico en sí. Ese lugar de disputa a mí me llama la atención. Yo lo voy a estar investigando. Si encuentro algo les aviso. Pero bueno, eso, con eso concluyo este tema. Cuando vi la quema de libros dije, no se puede quedar nada más en ese método del podcast. Quiero ilustrarlo, quiero platicarlos. Y quiero chismear un poco de qué le encontré a los libros de bonito y de malo, ¿no? Eso fue el principio del stream.